Bueno, si bien tenían los videos para ver cómo era el tema de las construcciones con regla y compás, vamos a hacer un repaso. En particular vamos a construir con regla y compás la mediatriz de un segmento. Una de las actividades que había en la guía era buscar la definición de mediatriz, si mal no recuerdo, que era en la parte 1.3.3, que decía cómo se define la mediatriz de un segmento, investiguen cómo se puede construir la mediatriz de un segmento con regla y compás, y dibujar un segmento que mida 7 centímetros y construir su mediatriz con regla y compás. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer eso. Bueno, hoy vamos a usar esta pizarra que es distinta a la anterior, porque nos va a permitir usar herramientas de geometría. Así que bueno, esto es como una práctica para mí también porque la estoy empezando a usar. Primero voy a trazar un segmento que mida 7 centímetros, como pide el ejercicio. Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Ajá, no, ahí voy, ¿Eh? ahí voy, ahí voy. Ah, porque no me saltaba por eso. No, porque tengo el otro abierto también para grabar, que con ese sí estaba compartiendo y me olvidé de compartir con este. Ahora sí. Bueno, les decía, voy a trazar un segmento de 7 centímetros, usando esta regla. A ver si quedó bien. Bueno, más o menos. Voy a llamar a este segmento AB. Y lo que vamos a hacer acá es, vamos a trazar bueno, vamos a trazar la mediatriz del segmento AB. No, salió lo último nada más. Vamos a trazar, lo escribo con el lápiz. Vamos a trazar la mediatriz del segmento AB con regla y compás. ¿Está bien? Ustedes algunas construcciones con regla y compás ya hicieron. Nosotros vamos a trazar ahora esta mediatriz. La mediatriz, ¿alguno pudo buscar la definición de qué era la mediatriz? ¿O no? Sí, profe. ¿Qué es la mediatriz de un segmento AB? Es la recta que divide a ese segmento en dos partes iguales. Recta perpendicular, ¿no? Yo había puesto que la mediatriz de un segmento es la recta que pasa por un punto medio del segmento y es perpendicular a él. Bien. Entonces vamos a usar esa definición. La mediatriz va a ser, es una recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. ¿Está bien? Entonces tenemos que construir una recta perpendicular a este segmento que pase por su punto medio. Voy a borrar este segmento, lo voy a dibujar un poquito más abajo para poder hacer bien la construcción.
más o menos ahí. Y teníamos que los extremos eran A y B. Bueno, la construcción con el compás es, hay que ubicar la punta del compás en el extremo del segmento. La apertura del compás tiene que ser mayor a la mitad del segmento. Y tenemos que trazar un arco. Después, trasladamos el compás al otro extremo del segmento y con la misma abertura trazamos. Uy, cambié la abertura. Bueno, la voy a medir acá. Tiene que ser la misma abertura. Entonces me llevo el compás, lo apoyo en el otro extremo del segmento y... Uy, lo cambié de vuelta. Bueno, disculpen, esto es... Usando un programa nuevo se llama esto. La misma abertura, lo muevo. Bueno, y ahora no me quiere dibujar. Bueno, la idea es hacer este mismo trazo con la misma abertura, o sea, hacer estos dos arcos y marcar los puntitos en los que se cortan los dos arcos. ¿Está bien? Acá hay un puntito y acá está el otro puntito. ¿Está bien? Donde se cortan los dos arcos de circunferencia. Entonces, si unimos esos dos puntitos, ¿sí? Con una regla, nos tiene que quedar esa recta perpendicular al segmento que pase por el punto medio del segmento AB. Esperen que acomodo bien esto y trazo. ¿Está bien? Este segmento, esta recta roja que quedó entre los puntos que son la intersección de los dos arcos, es la mediatriz. Esta recta va a ser la mediatriz de AB. Y la intersección de la mediatriz con el segmento, este es el punto medio del segmento AB. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos cómo es la construcción? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, me voy a llevar esta imagen a la otra pizarra. Así. Profe, Sí. una consulta. ¿Hay una medida de apertura del compás o es siempre a ojo? Mayor a la mitad. Si abro, Tiene que ser mayor ¿cómo? la apertura del compás tiene que ser mayor a la mitad. Entonces, si yo abro el compás mayor, o sea, lo ubico en el lugar mayor a la mitad, ¿siempre me va a dar en el punto medio, justo en el medio de la recta? La recta va a pasar por el punto medio. A mí se me corrió un poquito ahora por las dificultades con usar el programa. Ya lo voy a ir agarrando mejor la mano. Pero sí, vos seleccionás una apertura que sea sí o sí mayor a la mitad de la longitud del segmento. O sea, tiene que ser la apertura del compás. Tiene que estar sí o sí algo más grande, más que la mitad de lo que mide el segmento. ¿Está bien? Si yo lo pongo justo en la mitad y trazo el arco ahí, no voy a poder encontrar estos dos arcos que se cruzan en dos puntos. Porque los arcos se van a cruzar en un único punto.
¿Y cómo trazo la recta por un único punto si no hay una única recta? Va a haber infinitas. Entonces, para asegurarme la existencia de dos puntos, busco que esta apertura siempre sea un poco más grande que la mitad. No importa si es mucho más grande que la mitad o no. Lo importante es que sea más grande que la mitad. Y que cuando te lleves el compás al otro extremo, la apertura sea la misma. ¿Está bien? ¿Eso? Sí, sí. Bien. Me voy a llevar esta imagen a la otra pizarra, así hacemos esas aclaraciones. A ver cómo me llevo esto acá, guardar cuadro. No, esto no. Bueno, voy a imprimir, lo voy a imprimir como PDF. Bueno, vamos al escritorio. Bien. Bueno, voy a minimizar esto, voy a abrir el PDF, así puedo hacer la captura de donde se guardó. Acá está. Así puedo hacer la captura de la imagen y seguir escribiendo en la otra pizarra. Bueno, ahora esto me lo llevo a la otra pizarra. Y vamos a ir haciendo las aclaraciones que dijimos recién. Bueno, para trazar la mediatriz, de un segmento AB con regla y compás, debemos seguir los siguientes pasos. Primero sería ubicamos el compás en uno de los extremos del segmento con una apertura mayor a la mitad de AB. ¿Sí? No importa la medida que elijamos, siempre y cuando sea mayor. También tampoco nos podemos pasar demasiado, ¿no? Porque va a quedar algo demasiado grande. Lo segundo es, trazamos un arco cuyo radio será la apertura antes elegida, ¿sí? Que sería este primer arco que trazamos acá. ¿Está bien? Como tercer paso, ubicamos el compás en el otro extremo del segmento y trazamos otro arco con la misma apertura que antes. ¿Está bien? Que sería este segundo arco que tenemos acá. Bueno. Cuarto. Estos arcos se van a cortar en dos puntos. Sí, la intersección se va a dar en dos puntos. Entonces, trazamos una recta con la regla que pase por esos dos puntos. Esta recta será la mediatriz del segmento AB. ¿Está bien? ¿Se entiende la construcción? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien, esto es importante porque
cuando trabajemos con triángulos, vamos a trazar mediatrices de los lados para ubicar algo que vamos a llamar puntos notables. ¿Sí? Que también va a haber de por medio algunas construcciones con regla y compás. Bueno, esto con respecto a lo que es la mediatriz. Otro tipo de recta notable con la que podemos trabajar es la bisectriz. ¿A alguien le suena la palabra bisectriz? ¿La escuchó nombrar alguna vez? Sí, pero no me acuerdo yo, profe. Bien. Pero sí, Bueno, va a ser la bisectriz. de los ángulos, ¿no es? Sí. Es una semirrecta. ¿Sí? Semirrecta porque tiene un principio inicial que va a ser el vértice del ángulo, que divide a un ángulo en dos partes iguales. ¿Está bien? Si yo trazo, debe ser un poco a pulso primero, esto, ¿no? Supongamos que tengo un ángulo que llamo alfa. Bueno, la semirrecta que comienza en este punto y se dirige hacia allá y que divide a este ángulo en dos ángulos iguales que puedo llamar beta, va a ser nuestra bisectriz. ¿Está bien? ¿Por qué es importante? Porque también va a ser útil poder construir esta recta en los triángulos, ¿sí? En cada uno de los vértices de un triángulo, porque donde estas bisectrices se cortan, van a establecer un punto notable. ¿Sí? Un triángulo va a tener 3 mediatrices, una por cada lado. Esas 3 se van a cortar en un punto que va a ser un punto notable. Un triángulo también va a tener 3 bisectrices, una por cada ángulo. Y esas 3 bisectrices se van a cortar en un punto que también llamamos notable. Después vamos a distinguir cuál es el nombre de cada uno. Y además, los triángulos tienen algo que se llama altura, que va a ser un segmento perpendicular a cada uno de los lados. Y donde esos segmentos se corten, también vamos a tener un punto notable. Por el momento vamos a trabajar con estos dos. Entonces, la pregunta que podemos hacernos acá es cómo construimos la bisectriz con regla y compás. O sea, queremos, a partir de un ángulo determinado, queremos poder construir esa recta que divida el ángulo en dos partes iguales. Así que vuelvo acá, a ver si me sale. Voy a usar vieron que esta regla tiene como un transportador también, así que voy a trazar un ángulo cualquiera, porque en realidad me interesa simplemente De la misma manera que hizo con el otro, ¿no, profe? cómo Crea sería. los arcos y donde... Claro, abre el compás, o sea, de la misma medida, desde la punta del ángulo a una de los lados, ¿no? Bueno, a ver, Y del otro lado también. Y marca los dos arcos como en lo que hizo anteriormente. Y donde se cruzan, ahí está la bisectriz. bien, vamos por ahí. Este es nuestro ángulo. Elijo compás. ¿Cómo me decís? Marco. Ahí hace un arco. Bien. A ver, tengo que estar seguro como... Ahí marco un arco. Bien, y Arco. ahora Ahora del otro lado, con la misma medida. me Exactamente igual. voy, pero estaría Pero no, pero eso es, o sea, un marcando poco más. una circunferencia, ¿no? Sí, algo así.
Tienen que ser, Profe, porque si eh, yo uso la misma... Sí, yo creo que sé cómo se hace. a ver. Tiene que poner el compás Ujú. en los dos extremos del arquito que hizo, o sea, el ángulo beta, creo que es. Ahí. No, 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 en el arquito que hizo al principio. Ah, trazamos el arco. Para que esto me cuesta un poco todavía. No, igual ahí no decía yo. ¿En cuál? En el arquito que hizo recién, en ese. A ver, lo trazo acá, el arco. Y esto me lo llevo acá al Bueno, extremo. claro, y ahí marca otro arco, Con la misma abertura. un poco más chico puede ser, Bueno, cierro esto un poquito entonces. sí. Lo centro acá. Trazo. Y ahora en el otro extremo del arquito primero, Ah, este tenía que cortar acá, ¿no? claro, Bien, perfecto. Y trazamos. con la misma abertura, traza de vuelta. A ver. Bueno, esto cortaría ahí, ¿no? Sí, Bien. Tengo que ver dónde se y, corta, ¿no? claro. Perfecto. Bueno, donde se intersectan esos dos últimos arquitos, eh, ahí traza la línea, desde el ángulo hasta esa. Muy bien. Bien. Voy a terminar de cerrar, de completar este. Así queda ahí. Bien. Bueno, lo que dijo la compañera es esto. Primero, trazamos este arco. También lo voy a llamar C1. Después marcamos los puntos donde C1 corta a los rayos del ángulo, a estos lados del ángulo. Voy a marcar acá un puntito A y un puntito B. Después, con una nueva abertura, puede ser una nueva abertura del compás, nos ubicamos en A, trazamos un arco, y con esa misma abertura nos ubicamos en B y trazamos un arco, y marcamos el puntito de intersección. Nos va a dar, marcamos lo que va a ser el arco que vamos a llamar C2, este va a ser C2, este va a ser C3, y este puntito lo vamos a llamar D, para no confundirnos. ¿Está bien? Y a este lo vamos a llamar O, del origen del ángulo. Entonces lo que dice la compañera es, ahora que ya trazamos este arco, ubicándonos en las intersecciones de los lados del ángulo con el arco, trazamos dos arcos más y marcamos la intersección, y unimos el punto O con ese punto D, esa recta va a ser la bisectriz. Y eso está bien. ¿Se entiende la construcción? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces lo único que nos falta es ubicar la recta que pasa por el punto O y por el punto D. Estoy tratando de hacer la clase virtual lo más parecida a una clase en el pizarrón, pero me falta práctica con esto todavía. Si no, podría ubicar la regla más rápido. Bueno, ahí más o menos. Trazo la recta. Bien. Bueno, esa recta que quedó ahí, esta recta es la bisectriz del ángulo alfa. ¿Está bien? Bueno, nos vamos a llevar este dibujo a la pizarra y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la mediatriz. Vamos a escribir el procedimiento para su construcción. Lo guardamos en PDF. También en el escritorio para ubicarlo fácil.
y nos vamos a la otra pizarra. Esto ya lo puedo cerrar. Y debería estar por acá. Profe, ¿y hay alguna manera de comprobar de que son exactamente iguales? ¿Alguna fórmula, algo así? No, fórmulas no vamos a tener, pero si uno cuenta con un transportador, puede medir este ángulo y este ángulo. ¿Se entiende lo que digo? Ahora lo vemos con el transportador del programita. Vamos a pegar primero esto en la pizarra y ahora medimos con el transportador para ver si nos quedó más o menos igual. O sea, tengamos en cuenta que no estamos haciendo una construcción demasiado excelente. Volvemos acá. Fíjense, uno puede elegir acá el transportador y decir, bueno, yo me ubico acá, voy a medir este angulito. Obviamente que a mano es más fácil. Y decir, bueno, este ángulo mide 22 grados y un poquito más, 22,5. Sí, sí, si uno mira acá. Y después ubicar esto nuevamente con el origen ahí en O. Tratar de medir acá y ver cuánto le da este segundo ángulo. Que ahí nos está dando también más o menos 22,5. ¿Está bien? Cuando el ángulo original está alrededor de 45 grados, así que está bien, es más o menos 22,5. Con un nivel de precisión no muy bueno, pero la idea de corroborar es eso, que la construcción me permita ver que los ángulos miden más o menos lo mismo y que al ángulo original lo partimos a la mitad. ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. Entonces vamos como con el caso anterior a escribir el procedimiento. Procedimiento. La construcción. Primero, bueno, trazamos un ángulo cualquiera. Un ángulo con vértice O. ¿Está bien? Que es este puntito, el vértice O es este puntito donde nace el ángulo. Segundo, ubicamos el compás en el punto O y con una apertura cualquiera trazamos un arco que corte a ambos lados del ángulo. ¿Está bien? Llamamos A y B a los puntos que resultan de la intersección entre el arco construido en el paso anterior y los lados del ángulo. Punto 4. Ubicamos el compás en el punto A y con una apertura mayor a la distancia, a la mitad de la distancia entre los lados del ángulo, trazamos un nuevo arco, 5,
ubicamos, acá me faltó poner en qué punto, en el punto A sería. Ubicamos el compás en el punto B y con la misma apertura que antes, trazamos otro arco. Punto 6, marcamos el punto D, el cual es la intersección entre los dos arcos construidos en los puntos 4 y 5. Punto 7, trazamos la recta que pasa por O y D. Dicha recta será la bisectriz del ángulo. ¿Está bien? Entonces tenemos ya la construcción de la bisectriz, la construcción de la mediatriz. Esto lo voy a resaltar. Me queda resaltado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, y para terminar, digamos, de ver los temas de la unidad 1, voy a poner una hoja nueva. Vamos a ver, bueno, ahí no. Vamos a trabajar con los ángulos entre paralelas, que es el último tema de esta primera unidad. Ángulos entre paralelas. Bueno, algún ángulo entre paralelas ya llegamos a trabajar. ¿Sí? Cuando vimos, por ejemplo, esta demostración que está dada en la actividad número 8, ¿vieron? Cuando trabajamos con este teorema que decía los ángulos internos entre paralelas son congruentes y leímos la demostración y trabajamos con eso. ¿Se acuerdan de esa clase? No. Sí, profe, sí. O sea, trabajamos con la demostración de que los ángulos internos entre paralelas eran congruentes, o sea que medían lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar la cantidad de ángulos entre paralelas que podemos llegar a conocer. Los ángulos entre paralelas que vamos a conocer van a ser varios. Van a ser los correspondientes, los alternos, internos y externos, y los ángulos colaterales internos o colaterales externos. Vamos a empezar por el primero. Ángulos correspondientes. Para trabajar con los ángulos correspondientes vamos a trazar primero dos rectas paralelas, no de color amarillo porque no se va a ver bien. Trazamos dos rectas paralelas y una recta transversal a ellas. ¿Sí? Y nos interesa trabajar con los ángulos que se formaron entre la intersección entre estas rectas. Vamos a numerar a estos ángulos, así después podemos hacer mención a ellos sin escribir demasiado. A esta recta la vamos a llamar M, a esta recta la vamos a llamar N, y a esta la vamos a llamar T. Y los ángulos van a estar determinados por el número 1, con un sombrerito para definir qué es un ángulo, el ángulo número 2, el ángulo número 3, el ángulo número 4, el 5, el 6, el ángulo 7 y el ángulo 8.
¿Está bien? Ese dibujo lo vamos a usar como referencia para todos los ángulos entre paralelas con los que trabajemos. Los correspondientes van a ser los ángulos que estén del mismo lado de la recta que corta estas dos. ¿Está bien? O sea, lo vamos a escribir. Los ángulos correspondientes serán aquellos que se encuentren del mismo lado de la recta transversal. En este caso, la recta T. ¿Está bien? Uno del lado interior de las paralelas y el otro en el lado exterior. ¿Sí? Un ángulo en el lado interior y otro en el lado exterior de las paralelas. ¿Está bien? ¿Quiénes son los correspondientes en este gráfico? Bueno, el 1 con el 5, el 1 con el 5 son correspondientes, fíjense, están del mismo lado de la transversal. Y el 4 con el 8, porque dice 1 del lado interior, o sea, el lado interior de las paralelas es el espacio que encierran las dos rectas, es decir, esta parte de acá. Y esta parte es la parte exterior a las paralelas. ¿Está bien? Eso lo voy a escribir. Esto sería la parte exterior, al igual que de este lado, estamos en la parte exterior a las paralelas. Y lo que queda entre medio de las dos rectas sería la parte interior. Entonces, como los correspondientes son los ángulos que están del mismo lado de la transversal, voy a mirar a estos cuatro. Estos cuatro están del mismo lado y estos cuatro están del mismo lado. Pero son correspondientes a aquellos que están uno adentro y uno afuera. O sea, uno en la parte exterior, uno en la parte interior. Entonces, son correspondientes 1 con el 5, porque está uno en el exterior y uno en el interior, y 4 con el 8. De este lado y de este otro lado, el 2 con el 6 y el 3 con el 7. ¿Está bien? En este caso, son correspondientes las siguientes parejas de ángulos. Uno y 5 por un lado, 4 y 8, 2 y 6, y 3 y 7. Y lo importante acá es que los ángulos correspondientes, los ángulos que son correspondientes entre sí, son congruentes. Es decir, miden lo mismo. Miden lo mismo. Entonces, si yo sé que tengo dos rectas paralelas cortadas por una transversal, yo sé que el ángulo 1 va a tener la misma medida que el ángulo 5, el ángulo 4 va a tener la misma medida que el ángulo 8, lo mismo que el ángulo 2 con el ángulo 6 y el 3 con el 7, porque son correspondientes entre sí. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, hasta ahí vamos con ángulos correspondientes. Vamos con el mismo gráfico, a otro tipo de ángulo, que son los ángulos alternos. Vamos a ángulos alternos.
Y acá vamos a distinguir dos casos posibles, los alternos internos y los alternos externos. Podemos hacer una definición un poco más general de ángulo alterno, que son los que se sitúan a distinto lado de la transversal. ¿Sí? Y ahora vamos a distinguir los internos de los externos. Son aquellos que se sitúan a distinto lado de la transversal. Transversal. ¿Está bien? O sea, si uno está a la derecha y el otro está a la izquierda de la recta transversal, entonces son alternos. ¿Bien? Y acá vamos a distinguir dos casos posibles. Vamos a distinguir, por un lado, los que son alternos internos, y por otro, los que son alternos externos. Entonces tenemos ángulos alternos externos por un lado, y ángulos alternos internos por el otro. Bien. Los ángulos alternos externos van a ser los que se encuentran a distinto lado de la transversal, pero en la zona externa de la recta, en la zona externa de las rectas paralelas. Por ejemplo, el 1 y el 7 son alternos externos porque están ubicados de distinto lado de la transversal, y están los dos ubicados del lado exterior a las rectas paralelas. Y el 2 y el 8 El 8 y el también 2. son alternos externos. Ahora, los alternos internos se ubican a distinto lado de la recta transversal, pero en la parte interior al espacio que conforman las rectas paralelas. Por ejemplo, el 4 y el 6 son alternos internos, y el 3 y el 5. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a escribir eso. Los ángulos alternos externos son los que se encuentran a distinto lado de la transversal. ¿Sí? Recordemos que es la recta T. Y están en la parte exterior de las rectas paralelas. En este caso, son alternos externos los ángulos los ángulos 1 y 7, el ángulo 1 y el ángulo 7, por un lado, y los ángulos, 2 y 8. 2 y 8. Y los alternos internos también son los que se encuentran a distinto lado de la transversal, y están en la parte interior. 3 y 5 sería, profe, 1. 3 y 5 sería uno, 4 y 6 sería el otro. Muy bien. En la parte interior de las rectas paralelas. En este caso, son alternos internos, los ángulos, como bien decía la compañera, los ángulos
3 y 5, por un lado, y los ángulos 4 y 6. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Y Profe. lo que tenemos que resaltar acá es que tanto los ángulos alternos internos como los alternos externos son congruentes entre sí. ¿Está bien? Es decir, el ángulo 1 y el ángulo 7 miden lo mismo, el ángulo 2 y el ángulo 8 miden lo mismo, el ángulo 3 y el 5 miden lo mismo, y el ángulo 4 y el ángulo 6 miden lo mismo. ¿Está bien? Y ahora nos quedan dos ángulos más, que son los ángulos colaterales internos y externos. Pero en este caso no van a ser congruentes entre sí, sino que van a sumar 180 grados, van a ser lo que llamamos ángulos suplementarios. Suplementarios y complementarios, profe. Claro, están esas dos definiciones. En este caso, como suman 180, van a ser suplementarios. Complementario para llegar a 180. Para llegar a... no, suplementarios para sumar 180. Ángulos colaterales internos bueno, se pueden conocer como colaterales o como conjugados internos. Estos van a ser, son los que se encuentran del mismo lado de la transversal y entre las rectas paralelas. ¿Está bien? Es decir, en la parte interna. En este caso, 4 y 5, 3 y 6 serían. En este caso, son colaterales internos, los ángulos, cuatro y 5, y 3 y 6. ¿Está bien? Que serían estos. El 4 y el 5 son colaterales internos del mismo lado de la transversal, y el 3 y el 6 son colaterales internos dentro de las rectas y del mismo lado de la transversal. En este caso no son congruentes entre sí, pero sí son suplementarios. Los ángulos colaterales internos son suplementarios. Es decir, suman 180 grados. Es decir, que si yo sumo el ángulo 4 con el ángulo 5, el resultado me va a dar 180 grados, y si sumo el ángulo 3 con el ángulo 6, también me va a dar como resultado 180 grados. Bueno, y ahora los últimos, que son los ángulos colaterales externos. Ángulos colaterales externos. Que, bueno, como se podrán imaginar, también van a estar del mismo lado de la transversal, pero en la parte externa de las paralelas, ¿no? Por ejemplo, el 1 y el 8 van a ser colaterales externos, ¿está bien? O el 2 y el 7, que están del mismo lado de la transversal, pero en la parte exterior. Entonces, estos son los ángulos
que se encuentran del mismo lado de la transversal y en la parte inferior a las rectas paralelas. ¿Está bien? En este caso Sí, profe. son colaterales externos los ángulos uno y 8 y 2 y 7. Y los ángulos colaterales externos también son suplementarios. Los ángulos colaterales externos también son suplementarios. ¿Está bien? Bueno, Sí, profe. esto sería todo. Ya con esto terminamos de ver toda la parte teórica de lo que corresponde a la unidad número 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, al final de la unidad vamos a poder encontrar o sea, lo que vimos hasta ahora es todo esto. Rectas paralelas, semirrectas, segmentos, recta paralela a otra que pase por un punto con regla y compás, que es lo que trabajaron ustedes con los videos, qué son las rectas perpendiculares y cómo las podemos trazar, ángulos entre paralelas, que es lo que vimos ahora, y la última parte de la unidad es la construcción con regla y compás, pero, ahora me tengo un error. Construcción con regla y compás, pero ¿cómo lo haríamos con GeoGebra? Que esa parte no es obligatoria. O sea, no se evalúa. La parte de GeoGebra no se va a evaluar. Aviso por las dudas. Profe, yo me bajé GeoGebra. ¿Es el 5? Porque hay en 3D también. ¿Cuál es? ¿El clásico? El que yo uso es el GeoGebra 5, que es el clásico. Ahí lo voy a abrir Ah, para que lo vean. El 6, está el 6 también, sí. pero no me gusta mucho la interfaz que tiene, así que sigo usando el 5. Pero el 5 también tiene la versión 3D. O sea, cuando uno va acá, o cuando lo abre, le aparece la opción Sí. gráficos en 3D para abrirlo. Bueno, ahora tiene ganas de tildarse. O sea, pueden hacer lo mismo con el GeoGebra 5, la versión clásica, o el GeoGebra 6. Cualquiera de los dos tiene que funcionar de igual manera. Lo que pasa es Igual que que práctica también. uno está, yo por ejemplo estoy más acostumbrado a esta interfaz, a esta forma de ingresar las cosas. El GeoGebra 6 es más parecido al que está online, que lo podemos abrir en un segundo. O es más parecido incluso al que está el que es para celulares. Que tiene un formato así, parecido a esto, a lo que va a aparecer ahora, como termine de cargar. Ah, solo bajé en el celu por ahora. Bueno, en el celular debería aparecerte, a ver si está acá. Por ejemplo, si uno elige la parte gráfica, el celular aparece una cosa así, ¿no? Con unas cositas, las herramientas así para ir eligiendo, pero en la parte de abajo. Y fíjense que en el 5, esas herramientas están acá. Uno las va eligiendo de acá. Pero las herramientas que tiene son las mismas. Hay que ubicarlas nada más. ¿Está bien? O sea, la versión online es más parecida a lo que es el celular.
sea que tiene, digamos, todas las herramientas en este panel, que tiene exactamente las mismas. ¿Y en la compu, profe, que lo busco en Google? Si pones, por ejemplo, ahora voy a compartir el link en el Classroom, pero si vos pones en el buscador GeoGebra, te aparece, creo que el primer link, geogebra.org, y ese es el sitio oficial que te permite descargar. Que bueno, tenés la opción descargas, y en la opción descargas podés o bajar la calculadora gráfica, o el 3D, o solo la parte de geometría, o bajar el GeoGebra 6, que trae todo incluido, o el GeoGebra 5. O sea, te da la posibilidad de bajar las herramientas por separado, ¿O todo junto? o todo junto en alguna de estas dos. Yo estoy usando la versión 5, porque me parece más sencilla a mí, porque estoy acostumbrado. Pero si quieren usar la 6, que es más parecida a la del celular, también pueden hacerlo. ¿Está bien? Gracias. Igual ahora comparto el link en el Classroom. Bueno, les decía, al final de la unidad hay un tutorial para trabajar con estas construcciones que hicimos. Incluso acá está el link en el cuadernillo de trabajo. Me había olvidado que lo había agregado. Y en la hoja 8. Sí, está con el hipervínculo, así que si uno hace clic ahí, lo lleva al sitio. Lo que está hecho acá es un tutorial presentando algunas herramientas, y cómo ir trazando rectas con GeoGebra, cómo trazar, qué herramienta usar para trazar una paralela, que va a ser por un punto determinado, cómo trazo una recta perpendicular en GeoGebra con la herramienta recta perpendicular. Y después el trazado de rectas usando la herramienta compás, dice cuál es cada una de las herramientas que usamos, y cuál es el paso a paso de la construcción de esta recta perpendicular, usando regla y compás en GeoGebra. ¿Está bien? Eso lo pueden usar. Yo recomiendo que lo hagan porque es formativo para ustedes el aprender a usar el programa. Porque siempre les va a servir, en algún momento lo van a tener que utilizar. Y nunca está de más, digamos, ¿no? Así que no es obligatorio, pero sí recomiendo que se sienten a mirarlo. Por lo menos está bastante detallado el paso a paso de cómo hacer estas construcciones, y además les va a servir para conocer la aplicación si todavía no la usaron. Quizás alguno ya la usó, quizás no, pero por lo menos esta primera entrada les va a servir para presentar algunas herramientas. Vamos a seguir avanzando. Al final de cada unidad hay algo de GeoGebra, en todas las unidades, como para que ustedes vayan conociendo la aplicación. Pero les repito, no es algo que se evalúa, no tomo GeoGebra en los parciales ni en los finales. ¿Sí? Es algo extra para que ustedes vayan utilizando. Más que nada porque no forma parte del programa, ¿no? GeoGebra no forma parte del programa. Bueno, ¿alguna pregunta con los temas que trabajamos hoy? Había quedado algo del punto 9, dice Jorge. A ver. Una pregunta. Del punto 9. Lo de las rectas por puntos. Querían preguntar algo de eso. Bien, el punto 9, ahí vuelvo a presentar pantalla, así lo vemos todos. El punto 9 dice, ¿cuántas rectas determinan 2 puntos? ¿Cuántas rectas determinan 2 puntos? Si yo tengo 2 puntos, ¿cuántas rectas pasan por ahí? ¿Una? Una sola, ¿no? Si yo tengo 2 puntos, esos 2 puntos van a determinar una única recta. Y si tengo 3 puntos no alineados,
¿Cuántas rectas? 2. ¿Solo 2? Fíjense. 3. Vamos Tres. a la Puede ser, pizarra. profe. Ahí está un poquito mejor, ¿no? Porque Fue en tengo 3 forma de puntos. pregunta, 2. Son 3, ¿no? Ujú. A ver, Sí, fíjense. profe. Sí. Porque tengo estos, para que se convenzan, por ahí alguno no se convenció, tengo 3 puntitos no alineados. Entonces, puedo No doblamos trazar la recta. una recta que pase por acá, una recta que pase por acá, y una recta que pase por acá, no hay otra, ¿no? Ujú. Entonces son 3. Bien. ¿Cuántas rectas determinan 5 puntos no alineados? 3 a 3, dice. 5. Ahí ya, a ver, no alineados 3 a 3, quiere decir que yo tengo que tomar 3 puntos cualquiera y que esos 3 puntos no estén alineados. Yo acá puedo agarrar, bueno, acá no, este no me quedó tan bien, ¿no? Porque justo este podría estar alineado con estos dos. Pero podría ubicarlo acá. Entonces puedo tomar cualquier terna de puntos y asegurar que no están alineados. Ahora, ¿serán realmente 5? ¿Puedo trazar una por estos dos? A ver, voy a tratar de Yo hacerlo. encontré una formulita, profe. Había una formulita que encontré A y ver. me dio 10. 10 Bueno, vamos a anotarlo ahí. 10 rectas. Dice 10 la compañera. Ahora charlamos de esa formulita porque es interesante. Sonó acá. Sí, alguien quiere entrar. Entonces tenemos una recta que pasa por acá. Bueno, ponele por ahí. Una recta que pasa por... Bueno, le estoy errando los puntos, pero se entiende igual, ¿no? Yo quiero creer que sí. Una recta que pasa por estos dos. Una recta que pasa por estos dos. Una recta que pasa por estos dos. Después voy a ubicar los puntos en otro lado porque me están quedando medio lejos. Más o menos. Pero eso serían si son solo rectas externas, ¿no? Porque uno podría trazar la recta que pasa por este punto y por este punto. Entonces ya tendría otra recta más ahí. Ahí ya tendría 6. Y esta con esta de acá serían 7 rectas. Todavía puedo trazar la recta que pasa por estos dos. 8 rectas. Y por estos dos. 9 rectas. Y ahora me falta este punto con este. 10 rectas. Y ahí ya no puedo trazar más nada, ¿no? Porque ya están ocupados todos los puntos. Así que está bien este número, son 10 rectas. ¿Cómo llegaste a ese... ¿Qué fórmula escribiste? No la sé explicar muy bien porque no sé, aparecían unos signos y decía que la cantidad de puntos tengo que tener en cuenta y la cantidad, vimos que usted puso 3 a 3, o sea que Sí. sería la cantidad de puntos tomados. Ok. Y puse arriba, es como una fracción, arriba 5, y después no sé por qué, no la entendí muy bien, se pone por 4, por 3, por 2, por 1, y en la parte sería del denominador, se ponen los puntos tomados, que son 3, y va por 2 por 1, como que baja los valores, por 2 por 1, no sé qué es, pero cuestión que da 10. Bien. Vos lo que hiciste fue encontrar una fórmula de una parte de la matemática que se llama combinatoria. Combinatoria, sí. Números combinatorios, números combinatorios. Entonces lo que estás haciendo es contar de qué forma puedo unir todos los puntos entre sí si los selecciono de a 3. Claro. Pero bueno, yo supongo que ustedes verán en mayor profundidad los números combinatorios. Imagino que en probabilidad y estadística. O en matemática discreta tienen en la carrera, ¿se acuerdan? ¿Leyeron el programa de la carrera? Profe, perdón, Sí. pero yo sigo insistiendo en que no entiendo cuando dicen de 3 a 3. Si yo agarro 2 puntos. Que no estén alineados. Si yo agarro, o sea, si agarro 2, siempre van a estar alineados. Pero lo que yo no quiero es que 3 estén alineados. Que yo pueda agarrar 3 cualquiera de ese conjunto de 5 puntos. 3 puntos cualquiera, elijo los que yo quiera.
y que esos 3 no estén alineados. Ah, o sea, mi recta no tiene que tocar sí o sí 3 puntos, porque Exacto. está bien. O sea, Claro, ahí me mareaba, yo no entendía esa parte. Está bien, el no ahora sí alineados entendí. 3 a 3 sería ese, ¿no? Que yo pueda tomarlos de a 3. Bueno, y el punto D es como un desafío, ¿no? Porque si tengo n puntos, ya es más general. Pero ahí aparece la idea de la compañera que mencionó los números combinatorios. Va a ser el número de n tomados de a 3. No esperaba una respuesta de eso, no esperaba que alguien encuentre los números combinatorios, pero apareció, así que bueno, es más un desafío, digamos, como para ir ampliando un poco la cabeza y la forma de pensar los problemas. Leí acá en el chat alguien que preguntaba... ¿Y en el D entonces qué sería? En el D son n tomado de a 3, o sea, ese 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que mencionaba la compañera, ahora es n por n-1, por n-2, por n-3, hasta llegar al 1. O sea que la cantidad de rectas va a depender del n. Si yo tengo, si n es igual a 10 porque tengo 10 puntos, será 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Está bien? Acá Mariana pregunta por los de 3 a 3. 3 a 3 es del conjunto total de puntos poder tomar 3 cualquiera. O sea, yo tengo, por ejemplo, en el caso que vimos, teníamos 5 puntos. Y yo tengo que poder tomar de esos 5, 3. Entonces, cada subconjuntito, cada elección que yo haga de esos 5 puntitos, van a ser siempre tomando de a 3. Eso es lo que significa 3 a 3. ¿Está bien? Mariana, que habías preguntado. Sí, profe, sí, está bien, ahora sí me queda un poco más claro. Y Joana pregunta cómo calificamos. Bueno, no hubo como una novedad de la parte directiva, así que no sé muy bien cómo va a ser, pero el año pasado hubo un seguimiento de lo que era la evaluación continua y la entrega de trabajos. Para estar, por lo menos el año pasado, yo lo voy a consultar bien con la dirección igual, el año pasado, para estar en condiciones de rendir al final, tendrían que haber cumplido con todos los trabajos que se tomaron durante el año. ¿Está bien? Yo ahora voy a tomar un trabajo al final de cada unidad y una especie de parcial integrador al final. La idea es que el que cumpla con los 4 trabajos pueda dar el final, pero lo voy a consultar bien con la dirección cómo es el tema de la evaluación. Si hay un parcial que si tenemos que tomar parciales o no, porque el año pasado no se tomaron parciales, o si hay que seguir evaluando con los trabajos. Pero bueno, eso lo tengo que consultar bien y informarles de forma más correcta. Pero por lo pronto vamos a tener un trabajo de cierre después de cada unidad. O sea, hoy terminamos esta unidad, así que van a tener un primer trabajo que va a ser este cuestionario. Y ya la semana que viene vamos a arrancar con la parte de triángulos. Los que no pudieron subir la construcción de la semana pasada, no se preocupen mucho, tienen tiempo todavía, esta unidad pueden seguir trabajando, así que súbanlo durante esta semana. Y si hay complicaciones técnicas, lo que pueden hacer es, ahora voy a dejar mi correo en el Classroom, que no sé si está o no, y me lo mandan por mail, y lo subo yo. Pero cuando me lo mandan por mail, sí, agreguen en la hoja nombre y apellido. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo vi que tenían para hacer también el punto 1.5. El 1.3. Ese lo tenía. Punto 5. El 1.5, el de la página 7. Sí, el de la página 7. Yo no pude hacer el ejercicio 4 y el 5.
porque no sé cómo hacer la construcción ahí, de lo que me está pidiendo. En el punto 4, ahí lo vemos, comparto pantalla de vuelta y lo vemos. En el punto 4, nos están pidiendo que tenemos una recta y un punto exterior, ¿no? Este puntito de acá. Sí. Y la idea es hice una trazar una por el paralela que pase por P. Sí. Por el punto P. Por este punto, sí. Bueno, ahí tracé la recta. ¿Cómo la trazaste? Paralela a la recta R. Con la construcción que vieron en el video. Con la regla lo tracé. Ah, apoyaste No. la regla y trazaste, o sea, apoyaste la regla acá y trazaste la recta nada más. Sí. Pero no Sí, es una pero no construcción con regla y entiendo. compás. Fíjate, No, por eso no eso sabía es cómo trampa. hacerlo. Eso es trampa. Mirá, en el Tengo ejercicio, que apoyar. pues la idea es usar, es la construcción, ¿no? La construcción con la regla y el compás. Para que voy subiendo y te muestro algo. Bueno, en este ejercicio, en el 1.1.1, nos dicen cómo trazar una recta paralela que pase por un punto exterior, por un punto P. Entonces la idea es seguir este procedimiento con ese ejercicio. Perfecto, profe. ¿Bien? Apoyar la regla es trampa, Sí. acordate de eso. Y con el punto Bueno, no 5... quiero hacer trampa. Y con el punto 5 pasa algo parecido, nada más que no hay un punto. Los puntos los tenés que determinar vos. ¿Cómo determinás esos puntos? Ajá. Con esa distancia que te están marcando. Espera que ubico el ejercicio y te digo. Mirá, acá se te está dando una distancia que mide A. Entonces, la idea es, bueno, yo tengo con el compás llevarme esta distancia, trazarla, y a esa distancia entre la recta y ese puntito, marcar el puntito y trazar una recta paralela que pase por ese punto. Ajá. ¿Está bien? Tanto por arriba como por abajo, porque se piden las dos rectas paralelas. Sí. Que estén a esa distancia. Entonces necesitas trazar primero, digamos, una perpendicular, un segmento perpendicular que tenga esta distancia acá, para marcar ese puntito, y después la paralela a la recta R que pase por ese puntito. Una vez que tengas el puntito, es lo mismo que el ejercicio 4. Nada más que el puntito ahora no es cualquier P que se te da, es uno que está a esta distancia de la recta R. Ajá. Bueno, lo voy a hacer porque no me había quedado claro y no los hice, pero. Dale. Bueno, gracias. De nada. Y alguien había escrito en el chat, por tramos, ¿cómo sería? ¿Por tramos separados en dos materias? Como algunas que tienen de segundo. ¿O a qué te referís, Gladys? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. No, le consulto por el tema de que estaban hablando en otras materias que yo leí, ¿no? Que eran por tramos, que eran primero se puede rendir una parte, una primera parte, y después la otra. Y después el final, ¿no? No, esta es una parte nada más. Es toda la misma materia, todo el año la misma materia. Ah, esa era mi duda, profe. Eso debe ser porque hay materias que son, por ejemplo, álgebra y geometría de segundo, bueno, que tiene el tramo de álgebra en la primera parte del año y el tramo de geometría en la segunda. Pero esta es solo geometría durante todo el año. Así que muchas gracias. No sé cómo serán en las otras, si tienen dos docentes distintos o es el mismo. Eso tampoco lo tengo muy claro.
Pero bueno, esta no es por trimestre. Gracias, profe. No, de nada. Yo quería hacer una consulta sobre el ejercicio 5 también. Sí. Hola. Sí. Perdón, me conecté tarde porque llegué tarde. Está bien. Pero quería consultar la forma. Yo una vez que lo hice, fui escribiendo al lado el paso a paso para después tratar de ir recordando cómo era la construcción. Entonces, yo lo que hice fue trazar dos perpendiculares a R. Sí. ¿No? Uh-huh. Después de trazar las dos perpendiculares, trasladé a esas perpendiculares el segmento AB. Ok. Y después, en esos dos puntos de intersección, determiné las rectas paralelas con esos dos puntos. No sé si se entiende. Tendría que verlo. Lo que puedo hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir un espacio ahora en el Classroom para que ustedes puedan subir la foto de eso, porque es más claro si veo lo que construyeron. Sí. Y lo vemos directamente desde ahí, porque lo tenés escrito a mano, ¿no? Porque, digamos, lo hiciste a mano, no lo tenés digitalizado. No, no lo tengo digitalizado. No, tal cual. A ver, y soy muy mala con esto, pero bueno. A ver, enfocando a un ver poquito. si se llega a ver. A ver, vos trazaste dos perpendiculares, la recta R es la que quedó en el medio, ¿no? Sí, tal cual. Y trazaste... Tenía la recta R sí. Y tracé dos perpendiculares a la recta R. Sí. Con la misma explicación de cómo se construían perpendiculares. Bien. ¿No? Sí. Determiné dos puntos y tracé dos perpendiculares a la recta R. Después trasladé el segmento AB a estas dos perpendiculares, trasladé el segmento AB y así pude trazar las paralelas. Ok. O sea, ese segmento, digamos, te indicaría la distancia. Sí, me parece correcto. Sí, trasladé el segmento con el compás. Agarré y marqué el mismo segmento y lo marqué acá. Y entonces así aseguré que por ese punto pasaban esas paralelas, a esa distancia pasaban las paralelas. Está bien, o sea, la paralela que pasa por abajo y la paralela que pasa por arriba. Tal cual. Está bien, sí, está bien eso, porque la perpendicular te mide la distancia. Sí. Sí, está bien lo que hiciste. Está bien. Gracias. No, como son distintas formas para la construcción, fui viendo que hay distintas formas. Sí, uno lo puede hacer de otras formas. Uno podría, por ejemplo, medir la distancia del segmento, ubicarse sobre la recta, trazar la circunferencia completa y después, por ese punto que es el centro de la circunferencia, trazar una única perpendicular. Ah, está bien. Y es mucho más simple. marcar la intersección entre esa perpendicular con la circunferencia y tener ahí ya los dos puntitos. Y después construir la paralela que pasa por cada uno de esos puntitos. Ok, gracias. No. Bien, acá en el chat están... Es como 2 cuatrimestres. Tenemos 2 cuatrimestres, tenemos un periodo de vacaciones en el medio, en el que, bueno, tenemos las vacaciones de invierno y además están las tomas de exámenes finales del año pasado y de años anteriores, en el cual ustedes no tienen clases. Cuando tomamos finales ustedes no tienen clases, y cuando terminemos con la toma de finales, retomamos lo que sería el segundo cuatrimestre, pero seguimos con la misma materia. Profe, ¿se sabe cuándo van a ser las vacaciones de invierno? No tengo idea. Se dicen tantas cosas. No. Sí, como que las van a adelantar, no se sabe. Sí, es que no sé si la decisión que tomen afectará al calendario del Rojas también, porque en el Rojas, digamos, nunca volvió la presencialidad. Entonces, no sé qué decisión se tomará. Pero bueno, si no hay ningún cambio, la idea es tratar de terminar la unidad 2, o lo más que se pueda la unidad 2 antes de las vacaciones, y hacer la unidad 3 y la unidad 4 después de las vacaciones. Y ya con eso tratar de ver todos los temas de la materia. ¿Está bien?
Bueno, ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, si nos va mal en la primera, sería en el primer cuatrimestre, ¿se puede rendir a fin de año o cómo sería? Mira, cuando estamos en presencialidad y se tomaban los parciales, o sea, un parcial en la primera parte, un parcial en la segunda, yo tomaba recuperatorios a fin de año de la primera parte y de la segunda también. Es más, tomaba un parcial por unidad para que no sean tan cargados los temas. Ahora no sé bien cómo es el tema de los parciales, pero sí, el que no te vaya bien en la primera parte, digamos, el primer cuatrimestre no te deja fuera. Siempre están los recuperatorios al final. Así que con eso, Bueno, muchas gracias. tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Lo que estuvimos explicando hoy va a ir al Classroom, el video, porque estoy grabando y ahora ya dejo de grabar porque toda esta parte quizás no le sirva demasiado.